Hola queridos amigos, bienvenidos al bosquejo de la lección de la escuela sabática. Estamos muy felices de continuar con este tema fascinante del discipulado. Y el tema de la lección de esta semana es discipulando por medio de metáforas, discipulando mediante metáforas. Está con nosotros para comentar esta lección el pastor Everon Donato, quien es director de Ministerio Personal y también coordina las acciones del discipulado en la división sudamericana. Bienvenido, pastor Everon. Gracias, pastor. Un gusto estar aquí una vez más. También está con nosotros el pastor Emilio Abdala. Él es profesor de teología, es evangelista, director de misión global de la Unión Central, pero también es estudioso y tiene un doctorado en misiología, entonces es una alegría tenerlo con nosotros también. Gracias, pastor, y un saludo a todos los amigos que están connosco ahora. Vamos a hacer una oración, enseguida damos continuidad a nuestro bosquejo. Pastor Everon. Querido Dios, una vez más te damos gracias, Señor, por la oportunidad de estudiar tu palabra. Envía tu Espíritu Santo para que Él pueda nos enseñar las verdades bíblicas que necesitamos tener en nuestros corazones, en nombre de Jesús. Amén. Un padre piadoso se estaba aproximando a sus últimos días de vida y entonces quería repartir la herencia con sus 3 hijos. Así que los llamó y repartió sus bienes a cada uno de ellos. Al primero le dio todas las tierras que poseía. Al segundo le dio todas las cosas que habían dentro de aquellas propiedades, animales, máquinas, etc. Y finalmente llamó al tercer hijo y le dio apenas una Biblia. Él quedó, lógicamente, chasqueado por aquella decisión y por respeto a su padre, porque tenía una afinidad de mucho cariño uno con otro, él quedó callado. Y antes de la muerte del padre, él salió de la casa, tiró la Biblia en el baúl y entonces se fue para buscar una vida mejor fuera de su casa. Pasaron los años y un día él decidió volver a su casa. Todos esos años fueron muy difíciles para él. Aunque en su corazón había mucho resentimiento contra su padre, él quería reencontrarse con sus hermanos, porque el padre ya había muerto. Cuando comenzó a tocar las cosas que había dejado en el baúl, donde dejó sus pocas pertenencias, allí encontró nuevamente la Biblia. Y una vez más vino a su mente aquel momento injusto, a pesar de que era el hijo preferido del padre. Él no recibió lo que él realmente debiera haber recibido. Ese era su pensamiento. Entonces, accidentalmente, él abrió la Biblia y vio una carta de amor en medio de la Biblia. Y el padre expresaba su cariño y en esa carta le decía, mira, dejo para ti la autorización para retirar del banco la cantidad necesaria para que vivas tranquilo toda tu vida. Era mucho dinero. Pero él no lo sabía, sufrió todos esos años sin gozar la herencia y todo ese dinero que recibió era mucho más que las tierras y las pertenencias que había dejado para sus otros hermanos. Esa es una historia que ilustra la importancia de abrir la Biblia para encontrar las orientaciones que Dios nos dejó y que traen seguridad para el futuro. Jesús usó muchas historias, metáforas, analogías para enseñar los principios del reino de Dios. El enfoque de la lección de esta semana es saber la importancia de usar el poder de las historias, de las parábolas en el momento de comunicar las verdades de salvación. Vamos a pasar a la segunda parte de nuestro bosquejo, que es la exploración del texto. Vamos a tocar 2 asuntos en esta parte de la comprensión, de la exploración del texto. En primer lugar, la importancia de las metáforas, analogías, de parábolas e historias en el discipulado. Y en segundo lugar, cómo esas parábolas, metáforas o analogías pueden ser útiles a la hora de expresar y hacer discípulos. Vamos entonces a la primera pregunta. ¿Qué son, Pastor Everon, metáforas,
analogías? ¿Cuál es la diferencia de una y otra? ¿Cuáles serían las parábolas? ¿En qué de estas dos expresiones que usa la lección se encaja una parábola, por ejemplo? Bien, pastor, metáforas y analogías se parecen, pero hay algunas pocas diferencias, ¿no? Una metáfora es una figura de lenguaje, donde por medio de una ilustración se produce una enseñanza, una verdad, se destaca una verdad. Y una analogía es una comparación entre dos entidades diferentes. Por ejemplo, una metáfora, cuando Jesucristo usa, por ejemplo, la sal de la tierra, ¿no? La luz del mundo, son metáforas, cuando ele habla, vosotros sois la sal de la tierra. La sal de la tierra, o la luz del mundo, ¿no? O, por ejemplo, cuando habla de la higuera, cuando habla también de la vid, así son metáforas, ¿no? Son comparaciones. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, ¿no? Sí, sí. Y está queriendo comparar que nosotros somos parte del árbol, pero él es el origen del árbol. Es una figura para decir una verdad, ¿no es así? Sí. Y una analogía es una comparación entre dos entidades diferentes. Por ejemplo, el árbol crece, pero el ser humano también crece. Pero son entidades diferentes, pero estamos haciendo una comparación entre dos entidades diferentes. Entonces, así que Cristo usó analogías, Cristo usó también las metáforas, parábolas, porque quería enseñar profundas verdades a sus oyentes, a los oyentes de la palabra de Dios, a sus discípulos que estaban en formación, para que estas verdades pudiesen quedar en sus corazones. Las ilustraciones eran fundamentales. Así que esas personas podrían crecer en la fe cristiana con esas verdades en sus mentes, en sus corazones y practicarlas porque ellas estaban claras, porque habían aprendido de las parábolas, de las ilustraciones de Cristo Jesús. Entonces quiere decir que parece, por la descripción de estos conceptos, que la parábola se encaja más en la analogía, ¿no? Es decir, así como el agua calma la sed de un siervo, así Dios calma la sed del ser humano, más o menos así, ¿no? Sí. Entonces, por ejemplo, todas las metáforas parece que tienen especialmente un verbo, me parece, ¿no? Un verbo ser o estar. Ahora, en la analogía nosotros encontramos una comparación y todas las parábolas tienen esas comparaciones, ¿no? Por ejemplo, el hijo pródigo. Así como este hijo se fue, así también el hijo pecador. El padre también representa a Dios, Sí. ¿no? Entonces, una comparación, el padre de la tierra, el padre terreno con el padre celestial. Exacto. Así hay una comparación. El hijo perdido de aquella parábola con todos nosotros, etc. Exacto. Bien, ahora, ¿cómo es que Jesús usó esas parábolas o esas metáforas? ¿Cuál era el método de Jesús, Pastor Emilio? La parábola es una historia, una comparación, algo para se poner al lado de, para que haya Sí. algún entendimiento. Ahora, Jesús no contó las parábolas para confundir, pero para despertar la curiosidad, despertar el interés. Nosotros no debemos olhar la parábola solamente como una historia ordinaria. El Señor llama las parábolas de misterios del reino de los cielos. Acá en Mateo, en Evangelio de Mateo, capítulo 13, en el verso 11 y 12, ele respondió: a vosotros es concedido saber los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no les es dado. Entonces había aquí pelo menos dos razones. La primera razón, Razón, ¿no? la primera razón es que el Señor Jesús aquí en esta parábola había la lentidão. Mucha lentitud. Sí, ¿no? las personas no tenían la facilidad de aprender. Entonces Jesús torna isso de maneira mais clara, clarita. Por exemplo, se Albert Einstein hoje fosse falar sobre a
teoria de la relatividade para um ninho, ele não hablaria sobre a fusão do átomo ou as Claro, teorias. porque no entendería, ¿no? Não, hablaria sobre las Son cosas muy profundas. matemática, 2 mais 2. Pero há um outro motivo, há uma outra coisa mais. É muito interessante acá que a Bíblia profetizou que o Messias, o método de ensinamento, de discipulado de Jesus, seria através das parábolas. Aqui em Salmos 78, em el verso 2, diz, abrirei mi boca em parábolas, hablarei Proverbios, ¿no? coisas escondidas. Em outras palavras, Jesus, as parábolas dariam luz para as pessoas sinceras, pero escuridão para as pessoas que não eram sinceras. Então, havia uma dupla aplicação da parábola em método de discipulado acá. Ajá. Ahora, una doble aplicación. Para los que conocen, para los que quieren, Los sinceros, luz. Y para los que no quieren, oscuridad. Sim. Por ejemplo, nosotros miramos también que estas parábolas, las ilustraciones de Cristo, servían muchas veces para reprender a algunas personas. Me acuerdo, por ejemplo, de Natán, cuando fue hasta David, el rey David, y lo reprendió con una parábola de una oveja, ¿no? Un hombre rico, él tomó la oveja de un hombre pobre, y allí estaba hablando del pecado de David, ¿no? Del pecado con... Al principio él no entendió, Sí, ¿no? sí, ¿verdad? Pero fue la preparación, esa historia, para decirle una verdad. Entonces la parábola No sirvió... fue cruda, así, directa. Exacto. Esa parábola preparó el camino, parece, ¿no? Y sirvió para una corrección, ¿no? Pero a veces también la parábola, la ilustración, servía para rescatar una verdad del reino de Dios. Y a veces también para traer algo nuevo. Así que, de alguna manera, nosotros podemos comprender que Cristo como maestro, y él sabía muy bien que era necesario para que una persona pudiese aprender bien. Y así las historias llamaban la atención. ¿A quién no les gusta, Sí. le gusta escuchar una historia? A ¿no? todo el mundo le gusta escuchar esto. Un sermón que no tiene una historia, parece que no la aplicó, no la vive, no recuerda. Es como una casa Parece sin que lo que más ventana, recuerda la gente son las historias del sermón, ¿no? Pero se Jesus estiver em nosso tempo, não hablaria mais de moneda, de ovelhas, pero de tarjetas de crédito, de internet, Contextualizar, ¿no? teléfono. Mira, una prédica, un estudio bíblico sin una ilustración es como una casa sin ventana, no hay claridad, no entra la luz, así que las ilustraciones son fundamentales. Y si queremos discipular personas para el reino de Dios, necesitamos enseñar también por medio de las ilustraciones, porque esto queda en el corazón del discípulo y así podemos hacer con que las personas alcancen la madurez en Cristo a través de este proceso de discipulado. Amén. Y en aquel tiempo también no existía, las personas, la mayor cantidad de personas no leían, no sabían, no tenían conocimiento de la lectura y estas ilustraciones eran muy adecuadas. Las personas que apenas conocen la palabra de Dios también es como que estuviesen en los primeros pasos, necesitan ilustraciones adecuadas para entender las grandes verdades. Vamos a pasar a la tercera parte de nuestro bosquejo, que es la aplicación. Podemos usar metáforas para corregir personas. Lo hizo Jesús con los fariseos, lo hizo Jesús con Judas. Podemos usar también metáforas para explicar el plan de salvación y así poder mejorar el entendimiento de este principio fundamental que queremos explicar. Podemos contar también nuestro testimonio, por ejemplo, como ejemplo de transformación, y mucha gente va a ser impactada por esa historia de tu vida. En fin, que Dios nos dé la capacidad de usar y de aplicar estas enseñanzas en nuestro diario vivir, especialmente en nuestra relación
con las personas. Vamos a ir a la última parte de nuestro bosquejo, que es la creatividad. Saber cómo era el método de Jesús para comunicar valores no fue el objetivo apenas de la lección, conocer. El objetivo de la lección de esta semana es llevar a todos los alumnos a usar ese método en la hora de ministrar y de abrir la palabra de Dios y discipular los que aún no conocen esta verdad. Para predicar, para enseñar, probablemente nosotros vamos a necesitar algún don espiritual. Pero para testificar, tú no necesitas el don, apenas estar disponible para ser instrumento en las manos de Dios. Dios está buscando instrumentos para usarlos en la grande obra de evangelizar el mundo. Dios no llama a personas preparadas apenas. Claro que necesita personas preparadas, pero sobre todo Él está llamando personas disponibles, que abran su corazón y sean disponibles. Así, por ejemplo, aquella sierva de aquel general Naamán fue un instrumento simple para la salvación de él. Y así muchos otros niños fueron usados para repartir el pan y los peces. Dios quiere usar personas que estén disponibles. Abre tu corazón. Dios te use en esta semana. Querido Padre, muchas gracias, porque tú nos has encomendado una misión tan grande a personas simples que quieren y que queremos hacer tu voluntad. Por favor, bendice nuestro ministerio de testificación y que usemos estas herramientas para discipular. En el nombre de Jesús. Amén. Evero. Gracias, pastor. Un gusto estar aquí una vez más. También está con nosotros el pastor Emilio Abdala. Él es profesor de teología, es evangelista, director de Misión Global de la Unión Central, pero también es estudioso y tiene un doctorado en misiología. Entonces, es una alegría tenerlo con nosotros también. Gracias, pastor, y un saludo a todos los amigos que están conosco ahora. Vamos a hacer una oración. Un padre piadoso se estaba aproximando a sus últimos días de vida y entonces quería repartir la herencia con sus 3 hijos. Así que los llamó y repartió sus bienes a cada uno de ellos. Al primero le dio todas las tierras que poseía. Al segundo le dio todas las cosas. Enseguida damos continuidad a nuestro bosquejo. Pastor Ebram. Querido Dios, una vez más te damos gracias, Señor, por la oportunidad de estudiar tu palabra. Envía tu Espíritu Santo para que Él pueda nos enseñar las verdades bíblicas que necesitamos tener en nuestros corazones, en nombre de Jesús. Amén. Hola queridos amigos, bienvenidos al bosquejo de la lección de la escuela sabática. Estamos muy felices de continuar con este tema fascinante del discipulado. Y el tema de la lección de esta semana es discipulando por medio de metáforas, discipulando mediante metáforas. Está con nosotros para comentar esta lección el pastor Everon Donato, quien es director de Ministerio Personal y también coordina las acciones del discipulado en la División Sudamericana. Bienvenido, pastor